Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero platicar cuáles son los detalles de vivir en un residencial, en una comunidad planeada. Y para esto vamos a recorrer un coto, un condominio, para que igual ustedes tengan contexto de lo que representa estos detalles que marcan la diferencia en el cómo vivir en un día a día. Pero bueno, vámonos en el carrito de golf a dar la vuelta. Primero que nada, hay que entender que un residencial, un régimen en condominio, que al final del día es la forma legal correcta, simplemente es una comunidad planeada donde arquitectos, constructores, desarrolladores, urbanistas, personas encargadas en la construcción, se encargan de hacer un análisis de proyectos inmobiliarios y dicen cuál es el mejor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, por ejemplo, es un amigo de la zona. La comunidad se vuelve un entorno donde vivimos y coexistimos todos. A diferencia de que el municipio o el gobierno sea quien se encargue del todo, de cómo vivimos, cómo nos regimos, cómo estamos, cómo nos encontramos, se vuelve más privado. ¿Por qué? Porque aparte de pagar los servicios públicos y los impuestos federales que se tienen que pagar normalmente, uno cuando vive en un residencial está pagando por una comunidad que se planeó en el cómo va a estar, cómo se van a limpiar sus calles, cómo se van a poner los topes. Incluso se regula el tránsito vehicular, qué tanto puedes manejar tu carro dentro del residencial porque los niños están con sus bicicletas jugando, cuidado en los horarios de la música, del ruido. Normalmente los residenciales lo que buscan es tener una comunidad más organizada, una comunidad donde haya amenities que te permitan disfrutar dentro, por ejemplo, coworking, albercas, algunos tienen spa, algunos tienen pádel, etcétera, etcétera. O sea, son upgrades que se van generando según el tipo de residencial donde uno viva. Por ejemplo, pues en este caso, aspersores para el cuidado del mantenimiento en general, todo el tiempo hay gente de limpieza, todo el tiempo hay gente que limpia las hojas. O sea, tú estás pagando un extra por el hecho de vivir con una calidad de vida distinta a la que normalmente sería. ¿Por qué es distinta? Porque evidentemente a pesar de que el gobierno hace su trabajo y hace su manera de vivir, eh, pues muchas veces los recursos públicos no llegan a todas las zonas que debieran llegar y de la manera en la que se debieran costear o pagar, ¿no? Entonces, pues evidentemente, ¿qué causa? Causa, pues, que haya zonas donde no sé, basura, hay cosas con poco cuidado, hay zonas con invasión incluso en las viviendas, cosa que no pasa en un residencial, en un régimen en condominio. ¿Por qué? Porque desde que compras la propiedad, se crea otro blindaje interno, porque comprar en propiedades que no están dentro de un régimen en condominio lleva su procedimiento legal y comprar dentro de un residencial lleva otro procedimiento legal que es muy igual, pero diferente, porque aparte de seguir las reglas que te pone gobierno y municipio para cómo vivir, también te ponen las reglas de cómo el residencial quieren que vivas, cómo es que van a ser las calles, cómo van a ser los colores de las casas, cómo va a ser el tipo de diseño de construcción. De hecho, hacen un reglamento interno de construcción, hacen un reglamento de convivencia y todo eso, cuando tú compras el inmueble dentro de un residencial, tienes que firmarlo para que al firmarlo tú estás aceptando las condiciones que te ponen para vivir dentro de ese régimen o dentro de ese residencial. Otro de los detalles muy interesantes que hay que tomar en cuenta es que hay que pagar un mantenimiento. Si bien es cierto que a nivel federal, ok, ok. Si bien es cierto que a nivel federal pagas un impuesto predial, que esto se paga cada año por tener propiedades, en un residencial pagas pues prácticamente el mantenimiento extra. ¿Por qué? Porque estás pagando la limpieza extra, que quienes están soplando las plantas, las hojas, quienes están cuidando las albercas, las áreas comunes. En este caso, por ejemplo, estamos en un residencial donde todavía hay otra pluma de seguridad donde estamos. Son dos plumas de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del residencial hay más residenciales o más cotos individuales, donde pues esto permite que, que tengas una mayor privacidad y a veces hay lugares donde tienes cuatro plumas de seguridad diferentes dentro del mismo residencial.
Déjame explicarte un poco más. Aquí vamos a salir de una de ellas. Mira, este es el ejemplo claro. Aquí nos abre la seguridad y en este caso nosotros estamos pagando el mantenimiento por la seguridad, por la aspersión, por el agua, por las albercas, porque venga el de la basura, porque venga el del mantenimiento, porque cuiden las lámparas, porque todo esté así de precioso como lo ves. Pero aquí ya salimos al coto general. Este es el camino general del coto o del residencial y dentro vas a encontrar más plumas de seguridad, más residenciales con otra seguridad privada de la principal que ya se paga. Entonces, pues evidentemente el vivir en un residencial puede representar costos extras, si bien es cierto, pero también depende de qué calidad de vida quieres vivir y cómo lo quieres vivir. Al final, creo que todos estamos buscando mejorar, trascender, vivir mejor y esto es un poco de lo que a ciencia cierta representa el vivir en ello. Quiero hablar un poquito también de a lo mejor unos detalles importantes a cuidar, que si bien es cierto, lo dije ahorita al principio, pero no es tan sencillo como yo lo platico. Te pongo un ejemplo. No puedes construir a la manera que tú quisieras. Te voy a poner un ejemplo. Y ahí disculpen el ruido porque va pasando un camión de ciel, porque adentro hay restaurantes, hay tiendas también. Y hasta eso depende también del nivel de residencial, porque hay residenciales que no son tan grandes y pues no tienen restaurantes o no tienen más tiendas. Pero lo que voy es que el mismo residencial te limita cómo vas a construir. Te pongo un ejemplo, aquí enfrente estamos dentro de unas casas que se construyeron donde no te permite hacer dos niveles, te permite cierto nivel de construcción que tenemos aquí enfrente. Ahora bien, lo más interesante es que si le damos vuelta hacia acá, vamos a ver unas mansiones. Y entonces cada uno va cuidando la manera de construirse. Por ejemplo, pues va cuidando las fachadas blancas, va cuidando la crema, la piedra crema maya. O sea, son detallitos importantes que se van cuidando. Tenemos las cámaras de seguridad por toda el área del residencial, que incluso, pues a veces pasa que también todo el tiempo nos están monitoreando, van viendo por dónde vamos, dónde estamos, cuidan que no se metan al campo de golf. Todo ese tipo de detalles, pues es parte de la seguridad, pero si tú quieres hacer, por ejemplo, una construcción de 3, 5 niveles, pues obviamente no te dejan, aunque el suelo te lo permita, aunque pues sí, la firmeza de la tierra te deje, no te lo van a permitir. ¿Por qué? Porque si dentro de un régimen en condominio te dicen, este es un terreno para hacer casas unifamiliares de 10 metros de altura máximo y máximo queremos 3 niveles y que te adaptes a este tipo de diseño, pues no puedes hacer un proyecto de 10 niveles, por ejemplo, a diferencia de comprar afuera y a municipio pedirle el permiso, que mientras te dé la forma geográfica, puedes construir pues, tal vez un rascacielos según el uso de suelo, que ese es otro tema que en otro video te voy a dejar aquí para que puedas saber qué es el uso de suelo. Entonces, empieza a ver esos detallitos de, oye, pues no puedo construir unas casas color rojo, pues aquí no. Color salmón, pues aquí no. Y lo vas a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el residencial lo que cuida mucho, como lo puedes ver, demasiadas áreas verdes, demasiado cuidado. Dentro se tiene la academia de fútbol del Real Madrid. Tenemos también un colegio alemán trilingüe, hay un campo de golf que es el primero en Latinoamérica, PGA, que es prácticamente que es un circuito para profesionales golfistas en el golf. Entonces, ese tipo de detallitos va haciendo que también no sea para cualquier persona vivir en un residencial. También hay gente que le gusta constantemente tal vez hacer fiestas o estar en comunidad, traer a personas a su vivienda. Pues también hay un régimen interno muy cuidadoso, incluso para hacer los proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, aquí tenemos proyectos inmobiliarios a venta. Para hacer cada proyecto inmobiliario, por ejemplo, lo que decía, no te dejan hacer más de 3 niveles. Y lo vemos ahí, no son más de 3 niveles y el roof. Entonces, pues ya te va dando una sensación de hecho, este proyecto, cuando haces proyecto vertical dentro de este residencial, tienes hasta 12 niveles de altura. Cuando es un proyecto unifamiliar son 10 niveles de altura. Por unifamiliar me refiero a casas. Entonces, vivir en un residencial está muy padre, sí, pero obviamente tiene sus restricciones. Por ejemplo, pues todo el tiempo también tienes que tener limpia la calle, no puede verse
contaminado tu zona incluso de obra, te piden un tapial, si no te multan en caso de no, de no hacer las cosas como deben hacerse. Entonces todo ese tipo de detallitos influye para el cómo vivas en el residencial. Pero la verdad es un lugar precioso en cuanto a orden. Creo que si quieres orden, tranquilidad, invertir con seguridad, invertir con visión de crecimiento en tus inversiones, sí te conviene invertir en un residencial siempre y cuando el residencial tenga una buena reputación, porque también hay residenciales que no son de buena reputación y tienes que tener cuidado cómo los analizas por el prestigio, por su mantenimiento, por cómo se vive dentro, por cómo se ve que están invirtiendo dentro de la infraestructura básica. Y aquí te pongo un ejemplo, ya llegamos a la pluma de seguridad del exterior, donde ya podemos ver la carretera directamente y pues aquí tenemos otras plumas de seguridad, que estas ya son parte del residencial. ¿Qué hace o cómo se hace este residencial? Primero que nada, lo que se hace es que el urbanista planea dónde va a ser este proyecto inmobiliario y dice, ok, aquí voy a hacer un proyecto de 1 hectárea, 100 hectáreas, 300 hectáreas, 1000 hectáreas, o sea, sí hay proyectos a ese nivel y sobre ese nivel de envergadura empiezan a conceptualizar. Buscan arquitectos, dame opciones de qué puedo hacer en este terreno con estas medidas que nos da el municipio que sí podemos ocupar. Entonces ya se contratan arquitectos especialistas, les presentan proyectos, se aprueba ese proyecto y dicen, ok, ese nos gusta. Entonces se empieza a trabajar todos los planos y con esos planos se mandan a municipio, municipio autoriza el proyecto y se empieza a hacer. Empiezas la construcción y ya que empiezas la construcción, cuando es un proyecto residencial de departamentos, de edificios, etcétera, etcétera, siempre, siempre, siempre debes cuidar el tener el reglamento desde un principio. ¿Cuál es el reglamento interno de convivencia? ¿Cuál es el reglamento de construcción? ¿Y cuáles son los reglamentos de diseño que son los que se va a regir los condóminos, que es el nombre que reciben las personas que viven dentro del condominio? En este caso, tú si vas a comprar una casa dentro de un régimen en condominio, siempre debes pedir estos 3 reglamentos porque esas son la base para saber cómo vas a construir, cómo vas a vivir y cómo va a ser el diseño de tu casa. Porque en caso de que faltes a una de esas reglas que hay dentro, te pueden multar y puede existir la manera en la que te penalicen y te dejen fuera del mismo proyecto. Y sí es válido, porque dentro de las cláusulas del proyecto inmobiliario, hola, buenas tardes, dentro de las cláusulas del proyecto inmobiliario que vas a adquirir, viene bien explícito, incluso las cláusulas de penalización o rescisión de contratos. Pues pon atención en eso, siempre van a venir ahí dentro los gastos de mantenimiento, los gastos de operación, incluso a nosotros mensualmente nos llegan reportes financieros de qué es lo que se hizo con el pago de nuestro mantenimiento, porque esa es la manera en la que el residencial da claridad de cómo es que se está administrando el capital. Y ahí viene todo. A ver, se juntaron de 500 residentes 2 millones de pesos, ¿no? Es un ejemplo. Esos 2 millones de pesos se pagaron tantos guardias de seguridad, tenemos tantas personas en mantenimiento, tenemos todas las áreas verdes, o sea, todo ese tipo de detalles se va poniendo. Por ejemplo, los reglamentos internos, nosotros somos los que contribuimos a que se haga. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tú ves la calle, vas a darte cuenta que tienes tus señalamientos de la calle, tienes tus áreas verdes bien hechas, tienes tus áreas de iluminación, tienes tus áreas de lámparas aquí. Entonces tienes todo ese tipo de detallitos que te llevan a tener un orden, lo cual te va a ayudar a tener un mejor cuidado dentro del residencial donde tú vives. Y aquí tenemos un ejemplo, o sea, pasa un carrito de golf donde también te lleva al Beach Club. Todo ese tipo de cosas son lo que tú decides pagar. Porque obviamente hay residenciales donde te ofrecen menos, el mantenimiento es menos. Hay lugares donde, por ejemplo, puedes pagar un mantenimiento de 1000 pesos. Hay lugares donde puedes pagar un mantenimiento de 3000 pesos. Vamos a hablar en dólares, $50. O vamos a pensar que hay, más bien no vamos a pensar, les comento, porque tenemos proyectos así, donde hay viviendas
que llegan a pagar hasta $1,000 solo de mantenimiento, literalmente, como si fuera la renta de un departamento, pero es porque se vuelven extremadamente exclusivas. O sea, les pongo un ejemplo, ¿cuánto pagarían ustedes por una pluma de seguridad, otra pluma de seguridad, una tercer pluma de seguridad, por albercas dentro de su proyecto, por golf dentro de su proyecto, por restaurantes, por ta? Obviamente, eso es lo que va encareciendo el costo de mantenimiento, pero realmente saber invertir en un proyecto en conciencia no tiene por qué ser caro. Ustedes pensarán que a lo mejor es caro invertir en esta zona. Si compras un terreno para construir aquí donde estamos pasando, te va a costar desde los $100, que son 2,000 pesos, hasta los $300, que son 6,000 pesos. Si compras terreno para construir casa, por ejemplo, la casa o la mansión que te mostré ahorita que volteamos, esa seguramente ha de estar pagando alrededor de a lo mejor unos $600, porque son terrenos grandes y porque cada 1,300 metros cuadrados tiene un costo. Entonces, es muy interesante los gastos de cada uno, pero pues no es costoso porque los departamentos o las zonas con doble coto, con doble pluma de seguridad, sí llegan a pagar $200 a $300 porque tienen otras plumas de seguridad y otras amenidades diferentes al residencial. Entonces, espero que no les haya revuelto tanto en este video. Quise platicarles un poquito de la experiencia, lo que representa, los detalles de vivir en un residencial, en una comunidad planeada, eh, cositas a cuidar, cositas a tener en cuenta, y en base a eso creo que te puede ayudar a tener un mejor panorama de inversión. Si quieres invertir, yo les llamo propiedades campestres. ¿A qué le llamo propiedades campestres? A propiedades que no necesariamente están en un régimen en condominio, que a lo mejor están en el municipio, en el condado, en el pueblo, pero no están dentro de un residencial, de una asociación, que en Estados Unidos se le llama. Pero también puedes estar dentro del municipio, pero es vivir dentro de un edificio y pagar aparte un mantenimiento. ¿Por qué? Porque pagas el portero, pagas la seguridad que tiene ese edificio. Entonces, si quieres saber más de temas inmobiliarios, por favor suscríbete, dale like, comparte y nos estamos comunicando y viendo en un siguiente video. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche, como nos estés viendo. Cuídate y hasta luego.